Ahora empezamos con algunas preguntas para poder ayudar a los chicos que trabajan en el encuentro Uniendo Metas y que se preparan para presentar delegaciones con los tópicos de este año. Hoy particularmente lo que nos convoca acá es el tema de la agricultura familiar y otras cosas que se relacionan también con la actividad agropecuaria. Para empezar me gustaría que me cuenten en qué consiste la actividad agropecuaria, sobre todo lo que tiene que ver con la agricultura familiar, en este contexto que la ONU llamó al año 2014 como Año Internacional de la Agricultura Familiar. ¿Qué significa esto? Bueno, llevó bastante tiempo ponerse de acuerdo qué es la agricultura familiar, o tal vez más importante, definir quién es el agricultor familiar. En realidad muchas veces, sobre todo como veterinaria, da confusión que el término sea agricultura, porque lo que abarca es la producción familiar en general. No es solo la actividad agrícola, sino que también tienen una ganadería familiar. Pero bueno, el término, después de encontrar el término que nuclee a todo este tipo de productor, se terminó definiendo en Brasil, y Argentina adopta el término agricultor familiar, pero que para otros ámbitos puede ser el pequeño productor o el productor familiar. Algunos se autodenominan como campesinos. Hago esta salvedad porque no es menor el tema de la terminología en sí. A veces para el mismo productor es difícil sentirse incorporado en el término que lo defina, y bueno, en realidad la agricultura familiar es esto, el productor que va más allá de una cuestión de escala, porque tal vez el término pequeño productor la define menos, porque uno solo piensa las mismas producciones que sobre todo en la facultad se estudian a grandes escalas y como con una magnitud económica diferente. El tema del pequeño productor pareciera que solo es bajarlo a una escala menor, y no, la producción familiar o la agricultura familiar es toda una, por ahí podría decirse una filosofía, un modo de producir diferente. No es solo el volumen que se produce, sino una manera diferente de producir, y con vías de comercialización de ese producto también diferentes. Y fundamentalmente lo que se está orientando, lo que se está tratando de poner en valor en esta definición es el tema de lo sustentable, ¿no? de una producción amigable con el medio ambiente y que ofrece un producto de características probablemente más saludables. Entonces, en este contexto, ¿cuáles serían las ventajas de la agricultura familiar por sobre la agricultura convencional, por así llamarlo con un término más tradicional? En realidad, fundamentalmente lo que se busca es, desde estas definiciones o desde estas características, poner en valor esa agricultura familiar. El producto de la agricultura familiar es un producto más natural, probablemente menos contaminado. O sea, si bien no conlleva de por sí la certificación de un producto natural u orgánico, pero es más factible que la producción en esas escalas tenga estas características. Por otro lado, propiamente la escala hace que sea amigable con el ambiente. Y el otro aspecto que pone en valor la agricultura familiar es el tema de la soberanía alimentaria, pero con una importancia de correrla de a lo mejor lo que uno se imagina tradicionalmente al escuchar el término como una producción de sustentabilidad o apenas de autoconsumo. Se piensa en la agricultura familiar como proveedores para un público consumidor, pero que a su vez garantice y asegure esta soberanía alimentaria. Claramente es un producto saludable para ser consumido, y es saludable porque tiene que ver con un tipo de producción particular, donde se produce a nivel familiar y sin las exigencias
de otros productos químicos o de llegar a producir en una escala que tiene efectivamente como exigencia la gran producción. No por esto mala, pero hay un espacio muy importante de productos que se obtienen a partir de la producción familiar, que es importante que se queden claros los espacios de comercialización, tanto para que el público tenga acceso a estos productos como para que el productor pueda sostener este tipo de actividad en calidad y que le sea económicamente posible, ¿no? Y en base a los recursos que se necesitan para desarrollar una agricultura familiar, ¿es viable que esto se pueda llevar a cabo en zonas urbanas o es típico de las zonas rurales? No, se puede desarrollar en zonas urbanas o periurbanas. Claramente, las zonas urbanas están rodeadas de una zona de abasto que se produce a una escala muy similar a la agricultura familiar. De hecho, muchas de los productos que en las grandes ciudades accedemos en las verdulerías, más allá de que hay un acopiador y que llega en grandes volúmenes, quienes lo producen originalmente en muchos casos son productores familiares. Bien, en cuanto a otro de los tópicos que convoca este año a los chicos que participan del modelo Naciones Unidas, de este encuentro Uniendo Metas, está el tema de si la sostenibilidad ambiental, el desarrollo agrícola y el cambio climático guardan algún tipo de relación y si existe algún tipo de impacto del desarrollo agrícola en el cambio climático. Bueno, primero habría que ver un poquito qué entendemos por el cambio climático. El cambio climático es todas aquellas alteraciones que se producen en la atmósfera, en el planeta, a partir de la producción o emanación de gases tóxicos o de todo lo que lo que genera la industria y que va a parar a la atmósfera, ¿no es cierto? Eso hace que haya un calentamiento. De hecho, se plantean muchos escenarios, de los cuales hay algunos que son muy, ¿cómo decirte?, muy complicados, porque hablan de grandes alteraciones dentro de lo que es la agricultura en sí misma y lo que es la ganadería y lo que es la vida de la humanidad. De todos modos, sí hay un impacto entre lo que es el cambio climático en cuanto a el desarrollo de la agricultura. ¿Qué pasa? El Prosisur hizo un informe, que yo te voy a dejar después para que te lleves, donde se hicieron encuestas en varios países de América Latina, donde se estudió justamente cómo reaccionarían los productores agropecuarios al cambio climático. Y los objetivos de esto, que te los voy a comentar, era la idea de desarrollar nuevas tecnologías para medir los impactos del cambio climático y la adaptación de las personas a esto, medir los daños resultantes del calentamiento global, examinar esos mecanismos de adaptación que tienen los productores latinoamericanos, en especial con énfasis en los productores pequeños, y ver qué metodologías se pueden utilizar para medir estos impactos y esta adaptación que tienen los productores. En función de eso se sacaron varias conclusiones. Cada país fue aportando sus ideas y después, en el caso de Argentina, el INTA, que también desarrolló un informe con respecto a esto relacionado con el Prosisur, explicó, ¿no es cierto?, cómo fueron las técnicas para poder llegar a estas conclusiones y eso está disponible en la web del INTA, ¿sí? Un informe un poco más largo de lo que yo te voy a dar. Bien, muchas gracias y los chicos lo van a poder consultar en la página oficial de Uniendo Metas, en donde probablemente lo colguemos. Y después, otra pregunta que tiene que ver también con esto que usted explicaba acerca del cambio climático, es cómo se mide, si hay alguna forma fiable de medir el cambio climático y si hay un cierto impacto climático que sea positivo o siempre es negativo el cambio climático. Bueno, con respecto a eso hay muchas posiciones encontradas. Hay algunos que te dicen que, bueno, que como la humanidad se puede adaptar a esto, en definitiva, se van a producir cosas diferentes en función de que el productor se va a adaptar a esto. Por ejemplo, van a aumentar, el informe dice que va a aumentar la producción de frutas y va a disminuir la producción de trigo, por ejemplo, que va a aumentar la producción de ganado ovino,
caprino y bovino de carne y va a disminuir la de leche y la de aves y cerdos, o sea, todas aquellas pequeñas producciones que son más, al ser más concentradas, ¿no es cierto?, producen una emanación mayor. Entonces, como la idea es que justamente se pueda tratar de producir preservando el ambiente, va a cambiar, la adaptación va a ser, esa sería la parte positiva del cambio climático, o sea que va a haber adaptación de la producción al cambio climático. Bueno, ¿alguna idea que quieran agregar para cerrar? Porque las preguntas ya estarían. No sé si quieren comentar algo más respecto de los temas que estuvimos charlando. ¿Alguna idea, algún lineamiento que quieran darle a los chicos para que puedan investigar, para que puedan preparar sus delegaciones, defender la postura de su país respecto del tópico? ¿Alguna fuente de consulta que puedan tener, como por ejemplo mencionaban recién lo del INTA? No sé, no, bueno, tal vez retomando un poco el concepto que planteabas vos cuando empezaste a hablar del tema, ¿no? Es el año internacional de la agricultura familiar, y la importancia de esto de darle visibilidad. Me parece que es importante y como facultad es lo que uno intenta hacer. De hecho, se ha formado un foro de universidades que trabajan con la agricultura familiar. La responsabilidad de todos los ámbitos vinculados a este tipo de producción de darle efectivamente visibilidad. Estuve en un encuentro donde habían docentes y habían productores de la agricultura familiar, y como el gran descubrimiento para los productores fue esto un poco lo que comentaba en la charla, ¿no? De poder ver que su producción era una herramienta para la soberanía alimentaria, y que a su vez ofrecían un producto con una calidad diferencial y con una característica buena respecto a lo de amigable con el medio ambiente, ¿no? Digamos, llamaba la atención que recién en una reunión de esas características pudieran descubrir el propio valor de lo que ellos producían. Y me parece que desde el lugar que nosotros ocupamos es nuestra responsabilidad dar visibilidad a esto y acompañar este proceso, ¿no? Que no solo se conozca, sino que se conozca la característica y lo positivo, ¿no? Los beneficios que este tipo de producción tiene. Me parece que es un aspecto importante a tomar, y desde el que es más sencillo encontrar el lugar desde donde acompañarlo, ¿no? Seguro, verdad. Y yo creo que con respecto a lo que yo te comentaba, además del informe del INTA, podrían consultar, hay varias páginas de internet que hablan justamente de la comparación de la comparación entre el cambio climático y la agricultura sustentable, sostenible, porque es importante también que destaquen esto. Hay mucha gente que confunde una cosa, que piensa que una cosa es sustentable y otra cosa es sostenible, y en realidad es lo mismo. Sustentable se dice acá en Argentina, sostenible se dice en Europa, es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, eso capaz que también puede ayudarlos a no confundirse el día de mañana sí, es un muy buen punto ese. En lo que, ¿cómo se llama?, en lo que vayan a buscar. Y ya te digo, la FAO también en sus páginas tiene bastante información con respecto a la adaptación de la agricultura al cambio climático. Así que, bueno. Bueno, muchas gracias. No por nada.